Buenas, mi nombre es George Agustín de Professional Service Corp, aire acondicionado. He comentado anteriormente acerca de la gran importancia de los conocimientos teóricos y hoy vamos a hablar sobre el ciclo mecánico de aire acondicionado y refrigeración. Muchas veces queremos llegar a resolver problemas sin tener la mayor o el mayor conocimiento de estos conocimientos teóricos. Siempre he dicho que, un ejemplo, para ir a cambiar un capacitor que esté dañado, no hace falta saberse de memoria el ciclo mecánico y otras cosas más de los sistemas de aire acondicionado. Para ir a arreglar un cable que esté dañado, que esté partido, es ponerle un white knot, pelarlo, ponerle un white knot, ponerle tape y ya está listo. Pero hay veces que si hay problemas serios en los sistemas estos de aire acondicionado y refrigeración, que si no tenemos bien centrados, bien sólidos estos conocimientos, no es que que no lleguemos a la solución, no, pero quizás nos tardamos más y como que dudamos más de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hay conocimientos bien implantados, bien sembrados en uno, ¿no? Y entonces por eso es de gran importancia dominar algo como este ciclo mecánico de refrigeración y aire acondicionado. Vamos ya con el ciclo mecánico. Vamos a ser bien específicos. Vamos a ver las cosas fundamentales por donde fluye estos refrigerantes. Porque en la calle todo el mundo, la mayoría de las personas, gas, freón, bueno, no es que esté 100% mal los nombres, ¿no? Pero lo correcto es refrigerante. Es un fluido que su nombre correcto es refrigerante, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que para que exista aire acondicionado y refrigeración se necesitan cuatro componentes fundamentales, que sin estos cuatro componentes eh, no va a existir el aire acondicionado de refrigeración, a pesar de que hay unas neveritas, una hielera que no tienen compresor, por otro método de refrigeración, pero es algo tan insignificativo en este mundo global, ¿ves? Yo me imagino que no debe llegar ni al 1% de estos sistemas. Y aparte son para cosas muy pequeñitas, muy básicas, muy elementales. Bueno, dijimos que para que exista aire acondicionado y refrigeración se necesita cuatro componentes fundamentales. Se necesita un compresor, se necesita un condensador, se necesita una válvula de expansión y se necesita un evaporador. Y siempre recuerden que en este mismo orden es como va a fluir el refrigerante. Tenemos que saber que el refrigerante siempre se va a comprimir, se va a condensar, se va a expansionar y se va a evaporar. Pero si empezamos por expansión, se va a expansionar, se va a evaporar, se va a comprimir y se va a condensar. Es un ciclo perfecto. No podemos desviarnos que después que se condense se evapora sin hasta expansionarse. No. Se comprime, se condensa, se expansiona y se evapora. Y también tenemos que tener en cuenta que cada componente de esto estamos siendo bien específicos, pero la familia de cada componente de esto es muy variada. Los tipos de compresores son muchos. Los tipos de condensadores o la familia de estos condensadores también es muy variada. Depende mucho del diseño de estos fabricantes. Las válvulas de expansión existen 8, 9, 10. Y los evaporadores también hay mucha variedad en los tipos de evaporadores, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que, porque bueno, cuando yo digo, bueno, que existen cuatro componentes fundamentales, no quiero decir que, bueno, ya con esto ya. Por supuesto, necesitamos energía, necesitamos cables eléctricos, necesitamos otras partes eléctricas y necesitamos cómo unir estos componentes para que fluya este refrigerante, porque por supuesto no va por Wi-Fi el refrigerante. El refrigerante va a través de unas tuberías, de unos pipes, de unas mangueras en dependencia. Mira, la mayoría, o yo diría 98-99% de las conexiones de estos componentes en los carros es a través de mangueras. Pero generalmente en nosotros, en la industria, que es la que más visitamos nosotros, nuestra compañía, la que más visita es residencial, comercial e industrial. En estas industrias lo más que se hace o lo más que vemos es la unión por estas tuberías de cobre. Las hay de otros tipos, ¿no? Pero las más frecuentes son tuberías de cobre. Y tenemos que saber los nombres de estas líneas importantes que hacen que fluya el refrigerante a través de estos componentes. Tenemos que tener en cuenta que si dijimos que el refrigerante del compresor va al condensador,
tenemos que saber que ahí hay una línea, hay una tubería que es la que une la salida del compresor con la entrada del condensador. Y esa tubería, esa línea se llama línea de descarga. Después vamos a ver de la presión, temperatura en cada punto de este ciclo mecánico. Existe otra línea que es la que une la salida del condensador con la entrada de la válvula de expansión. Y existe otra línea que es la que une la salida del evaporador con la entrada del compresor, que se llama línea de baja o línea de succión. Hay una gran confusión, no confusión 100%, ¿no? Hay muchas personas que dicen línea alta, línea de baja. Y es verdad, es línea alta y línea de baja. Pero línea de baja hay una sola, que es la que une la salida del evaporador con la entrada del compresor, que es la línea de baja o es la línea de succión. Pero cuando decimos línea alta, hay que tener cuidado, porque esa línea que va de la salida del condensador a la entrada de la válvula de expansión es la línea alta. Sí, pero nosotros tenemos otra línea alta en el sistema, que es la que une la salida del compresor con la entrada del condensador. Esa es alta presión también. Lo que pasa es que como está dentro de la unidad condensadora, a veces la despreciamos un poquito. Pero esa es alta presión, lo que pasa es que esa es en estado de gas. Y la que le decimos en la calle, línea de alta, que es la, como dice mucha gente, la finita, es línea alta pero en estado líquido. En otras palabras, nosotros también tenemos en este ciclo mecánico una parte que va a ser alta presión y otra parte que va a ser baja presión. Y tenemos una parte que se va a comportar en refrigerante en estado líquido y otra parte que se va a comportar en estado gas. Recuerden siempre que la materia va a estar en la atmósfera, en el ambiente, en tres estados: líquido, sólido, gas. Nosotros nunca vamos a ver el sólido dentro de este fluido, dentro de este refrigerante. Siempre vamos a ver el refrigerante o en estado líquido o en estado gas. Vamos con el ciclo ya. Vamos a empezar por el compresor y después lo vamos a empezar por otro lugar. El compresor succiona el refrigerante en estado de gas o estado de vapor a baja presión y a baja temperatura. Lo comprime logrando una elevación de dicha presión de este refrigerante y de dicha temperatura. Lo descarga por la línea de descarga hacia el condensador. En el condensador, el refrigerante cede calor al medio ambiente, provocando un cambio de estado. Se condensó el refrigerante, cambió de estado de gas a estado líquido. Al salir del condensador, este refrigerante por la línea de líquido llega a la válvula de expansión, donde hay un pequeño fenómeno que es conocido como flash gas. Es más o menos lo que hace un inyector, lo que hace un pomo pintura que hace y se pulveriza el refrigerante, si lo pudieran decir así. Lo que pasa es que no es 100%. ¿Por qué? Porque el objetivo final de esta válvula de expansión es lograr una caída de presión y temperatura, que es la que hace en este ciclo mecánico. El refrigerante es estrangulado por esta válvula de expansión, producto de este flash gas, inmediatamente cae la presión y la temperatura del refrigerante. Tenemos que saber también que parte del refrigerante, producto de esta expansión, es evaporado en esta válvula de expansión. Pero el resto, la mayoría, continúa en estado líquido hacia el evaporador. En el evaporador, el refrigerante absorbe calor del medio que quiere enfriar e inmediatamente vuelve a cambiar de estado, lo que esta vez de líquido hacia gas. Al salir del evaporador, el refrigerante a través de la línea de succión ingresa al compresor o es succionado por el compresor para repetir nuevamente este ciclo mecánico. Es bien sencillo. Lo que les dije ahorita de los cambios o de dónde a dónde tenemos alta presión y baja presión y de dónde a dónde tenemos líquido, de dónde a dónde tenemos gas o vapor. Tenemos que saber que desde una parte del compresor a una parte de la válvula de expansión, el refrigerante se encuentra a alta presión. Y desde una parte de la válvula de expansión a una parte del compresor, el refrigerante se encuentra a baja presión. Y tenemos que saber también que desde que se condensa el refrigerante o desde una parte del condensador a una parte del evaporador, generalmente lo que tenemos es líquido. Vamos a despreciar el poquito refrigerante que se evapora en la válvula de expansión. Y desde una parte del evaporador, en el sentido del ciclo del refrigerante, desde una parte del evaporador a una parte del condensador, el refrigerante se encuentra en estado de gas. ¿Ok? Vamos con el ciclo nuevo. Vamos a repetirlo nuevo, pero esta vez vamos a empezar en la válvula de expansión. A la válvula de expansión llega el refrigerante a través de la línea de líquido a alta presión y alta temperatura. Esta lo estrangula, provocando una caída de presión y de temperatura. E inmediatamente el refrigerante entra en el evaporador,
donde absorbe calor del medio que quiere enfriar y producto a esto cambia de estado, se evapora el refrigerante. Al salir del evaporador, inmediatamente el refrigerante a baja presión y a baja temperatura por la línea de succión llega al compresor o es succionado por el compresor, donde este lo comprime, logrando una elevación de la presión del refrigerante y a la vez de la temperatura, y descargándolo por la línea de descarga hacia el condensador. En el condensador, el refrigerante cede calor al medio ambiente y producto a este intercambio, a esta liberación de calor, se provoca otro cambio de estado, lo que este es de gas a líquido. Se condensa el refrigerante. Al salir del condensador, el refrigerante en estado líquido sigue su trayectoria hacia la válvula de expansión, donde es expansionado logrando una caída de presión y temperatura para continuar el mismo ciclo. ¿Ok? Bueno, espero que les haya gustado y siempre recuerden, en cada tema que hablemos vamos a tener dos partes. Esta va a ser la primera parte de este ciclo mecánico y vamos a hacer una un poquito más compleja. Pero nos vemos en la próxima.